Ahí estamos. Sí, supongo que ya veis la pantalla. ¿Cómo No, no? a ver, espera. ¿Aquí veis la pantalla? Estupendo. Sí, ¿eh? Vale. Bueno, lo dejo así, ¿te parece? Sí, claro. Eh, y tú haces... Vamos a dar eh, unos 2 minutos y empezamos. sí, sí, sí. A ver Eh, si va bien, sí, ¿verdad? Se va cambiando, vale. Sí, sí. y muchas gracias por aceptar. ¿Qué tal estáis por ahí con el tema? ¿A vosotros os ha afectado algo? Por ejemplo, los últimos ciclones, el Milton, el Helen. No, Eh, no os llega. Han habido muchas lluvias, pero de una intensidad mucho menor, ¿verdad? Decir que en el grupo está también la doctora Sarah England, que es de California, profesora en la Universidad de Soca, y ella tal vez en el periodo de discusión nos puede contar un poquito de la experiencia de Milton y eh, que ha sido realmente impresionante, ¿no? Eh, Sí, Así es. Eh, pero vivimos en una de las regiones más frágiles del mundo, de manera que este es un tema vital, no es solo un asunto académico. Aunque yo he visto como, por ejemplo, como la forma que está ubicado Costa Rica, no sé exactamente cómo explicar, pero como Honduras Eh, y Nicaragua, la parte de la Mosquita está como más Más expuesto, dentro del Caribe y como que Costa Rica está un poco más más retirado. ajá, retirado. Entonces parece que no está en el camino de los huracanes normalmente, que por geografía, ¿no? Aunque a lo mejor hay lluvia, pero no sé si ha caído algún huracán aquí directamente. Sí, claro. Ah, Bueno, si les parece, a mí me gustaría presentar primero que todo al doctor Miguel Mijares Alonso, a quien yo no tengo el gusto de conocer personalmente, eh, pero como suele ocurrir, leí un libro muy interesante publicado por él y le busqué en el internet para contactarlo por correo y él muy amablemente accedió a estar acá con nosotros, de manera que doble agradecimiento por aceptar la invitación. Decir que el doctor Pajares es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona. Es miembro del grupo de investigación sobre exclusión y control social y el grupo de investigación sobre género, identidad y diversidad, adscritos al Departamento de Antropología Social de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Es presidente de honor de la Comisión Catalana de Acción para el Refugio o Refugiado y miembro de Ecologistas en Acción. Es autor de varios libros de ensayo, así como numerosos artículos publicados en revistas especializadas y en medios de comunicación. Sus libros de ensayo se han centrado en temas como la inmigración, el asilo, los derechos humanos o la lucha contra el racismo. También es autor de 5 novelas de crítica social publicadas entre el 2013 y 2022. En los últimos años se ha centrado en el estudio de las migraciones climáticas. Los libros de ensayo más recientes son Refugiados climáticos, un gran reto para el siglo XXI, publicado en el año 2020, que fue el libro a través del cual conocí la obra del doctor Pajares y he leído el libro
con muchísimo interés y he aprendido mucho, y no me había percatado de que el año 2023, es decir, apenas hace un año, el doctor Pajares publicó un libro titulado Bla, 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 el mito del capitalismo ecológico. Justamente yo le decía pudiésemos tener una sesión sobre, obviamente, el vínculo entre emergencia climática y migración forzada, y que sí también podía él compartirnos algunas reflexiones sobre cuál es la perspectiva de esto. Es decir, ¿hay alguna posibilidad de superar la emergencia climática? Y no me había percatado que justamente su último libro intenta responder a esto, tomando como provocación una expresión de Greta Thunberg, bla, bla, bla. De manera que sin más, y reiterándole el agradecimiento, doctor Pajares, le escuchamos con mucho interés y de nuevo muchas gracias. Muy bien, gracias, Carlos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues usualmente las presentaciones suelen ser de unos 45 minutos y luego tenemos una media hora para escuchar preguntas, comentarios y usted reacciona. Y si es posible, hacemos una segunda ronda y finalmente usted termina. Vale, perfecto. Bueno, pues venga, vamos a comenzar. Quiero empezar un poco por el principio. Tampoco sé, quizá para muchas de las personas que estáis ahí no fuera necesario, pero bueno, siempre es bueno repasar el marco general, ¿no? De lo que llamamos el cambio climático y situarnos un poco en las causas. Ahora hemos de partir de que ya tenemos un calentamiento global de 1,2 grados centígrados. Recordad que en la cumbre de París de 2015 los gobiernos se comprometieron a no superar en mucho 1,5 en este siglo, a lo largo de todo el siglo hasta el 2100, y en todo caso no llegar a 2 grados de calentamiento. Claro, este 1,2 grados que estamos ahora, el año pasado hubo bastantes días del año que se superó el 1,5. Lo que pasa es que no es suficiente con que se supere en un periodo corto para que se considere que ya hay un calentamiento global de 1,5. Tiene que ser un calentamiento sostenido durante varios años. Por tanto, no estamos en 1,5, aunque el año pasado hubo bastantes días del año en el que se superó. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué es 1,2 grados de calentamiento? No parece mucho, ¿verdad? Nos desayunamos con una temperatura y almorzamos o comemos a lo mejor con 10 grados más muchas veces, no parece mucho, ¿no? Y sin embargo, un calentamiento global, cuando hablamos de calentamiento global, hablamos de la temperatura media global de la Tierra durante todo el año. De 1,2 es algo que la humanidad no había experimentado desde que nació la agricultura. La agricultura nació hace unos 11.000 años, cuando se estabilizaron las temperaturas, se salía de un periodo glacial y habían ido subiendo las temperaturas, más o menos se estabilizaron y se dio una temperatura idónea para el cultivo, para los cultivos, y nació la agricultura. Desde que nació la agricultura, la temperatura media global de la Tierra se ha mantenido en unos 14 grados y medio, a veces medio grado por arriba o medio grado por abajo, pero la variación de 1,2 grados no se había dado nunca. Esto quiere decir que esta temperatura ya no es idónea para la agricultura.
La temperatura que ahora tenemos ya no es idónea para la agricultura y eso se manifiesta en muchos, sobre todo en las áreas tropicales del planeta, ¿no? Donde ya se están perdiendo muchos cultivos por la temperatura, ¿no? Bueno, esta temperatura que hemos alcanzado, este calentamiento global en el que estamos, ¿a qué se debe? Es bien conocido, pero bueno, yo lo quiero repetir. Quiero insistir en que no es un fenómeno natural. Calentamientos, cambios climáticos ha habido muchos en el planeta y muy grandes, algunos a lo largo de la historia geológica del planeta, y siempre han tenido causas naturales. Este que estamos viviendo no tiene causas naturales. Este que estamos viviendo lo hemos provocado los humanos con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí os pongo el CO2, el metano, el óxido nitroso, son gases que estamos emitiendo y que producen el efecto invernadero. Quiere decir que atrapan calor. Son gases que tienen esa capacidad de atrapar el calor de los rayos ultravioletas que desprende el suelo. Cuando los rayos solares chocan con el suelo de la Tierra, hay una refracción de rayos, perdón, no ultravioletas, de rayos infrarrojos que son los que atrapan, que permiten a estas moléculas de CO2, de metano, tal, atrapar calor, y eso es lo que está haciendo calentar la atmósfera. Y este CO2, este metano, lo estamos emitiendo los humanos con nuestras actividades. Ya sabéis que el CO2, el dióxido de carbono, es un gas imprescindible para la vida y es un gas que en la situación natural emitimos todos los animales al respirar, cualquier combustión que se produce se emite, y es imprescindible para la vida porque si no hubiera CO2 no habría plantas, no habría vida. Pero ¿qué pasa? Que el CO2 que hemos tenido durante mucho tiempo pues no llegaba a una cantidad determinada que venía a ser estar en el límite de las 300 partes por millón en volumen en la atmósfera. Y eso lo hemos ido superando y por eso estamos provocando este calentamiento global. Hubo un momento en el que se dijo que no debíamos pasar de 350 partes por millón y ya estamos en 420 partes por millón, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo emitimos este CO2? Pues quemando combustibles fósiles, básicamente, pero también la agricultura y la ganadería industrial, que como os pongo aquí, emiten el 23% por los procesos de deforestación, etcétera. Cualquier árbol que se corta es carbono que va a la atmósfera. O sea, porque los árboles son sumideros de carbono, precisamente lo que hacen es atrapar ese carbono de la atmósfera, ¿no? Bueno, esto es principalmente la quema de combustibles fósiles. Desde que empezamos a quemar carbón para cuando se inventó la máquina de vapor, allá a finales del siglo XVIII, se empezó a quemar carbón con las máquinas de vapor para la industria, el tren, etcétera, los buques. Después llegó el petróleo, después finalmente el gas. Todos estos combustibles son los que nos están generando estas emisiones de CO2 que están calentando la atmósfera. Os pongo aquí una cosa que me gusta insistir en ella, y es que sobre esto que he explicado no hay controversia científica, porque si ponéis en Google qué provoca el cambio climático puede salir de todo. O sea, puede, desde los que dicen que no es verdad, los que dicen que eso lo está provocando la radiación solar, etcétera. Pero os pongo aquí algo que cité en mi último libro. Bueno, en el anterior cité lo de 2011 y en el último lo de 2021. En 2011 hubo unos científicos, principalmente británicos, que hicieron una recopilación de todos los artículos que había sobre clima, artículos científicos, no artículos publicados en revistas o en cualquier otro medio, artículos científicos, o sea, publicados en revistas científicas, que ya sabéis, vosotros que sois
universitarios, sabéis que eso tiene unas reglas. O sea, los artículos tienen que estar revisados por pares, etcétera. O sea, para que un artículo se considere científico, ¿no? Bueno, pues revisaron eso, lo que os pongo aquí, 11.900 artículos científicos, y dijeron que el 97% coincidían en que el cambio climático era real, es real, y que lo estamos provocando los humanos. Bueno, eso se volvió a hacer en el 2021, no con 11.000, sino con 88.000 artículos. O sea, hubo una recopilación inmensa de todos los que se había publicado sobre el clima. Y ya no era el 97%, era el 99,9%. Es decir, no hay controversia científica sobre esto. El cambio climático lo estamos provocando con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. No hay ni unos cambios en la radiación solar, ni en el eje de la Tierra, ni cosas que sí que han provocado cambios climáticos en otros momentos del planeta, en otros momentos geológicos del planeta, pero no este, ¿vale? Bueno, dicho eso, ¿qué impactos está provocando este cambio climático? Bueno, pues aquí os pongo unos impactos repentinos y esto ya liga un poco con lo de los movimientos humanos. Impactos repentinos que son hidrometeorológicos, como lluvias torrenciales, inundaciones, grandes ciclones. ¿Por qué los llamo impactos del cambio climático? Podría decirse, bueno, ciclones los ha habido siempre. Grandes huracanes, ya sabéis que huracán, ciclón y tifón es el mismo fenómeno meteorológico. Es una tormenta tropical con vientos superiores a 119 kilómetros hora. Lo que pasa es que en el Atlántico se llaman huracanes, en el Índico se llaman ciclones, en el Pacífico occidental, perdón, se llaman tifones, pero es el mismo fenómeno. Bueno, pues ciclones, por llamarlos de una manera genérica, los ha habido siempre, antes de que el cambio climático se manifestara como se está manifestando en las últimas décadas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que pueden considerarse impactos del cambio climático? Pues porque ahora son diferentes. Lo que ahora está pasando, provocado por el cambio climático, es que los ciclones son más intensos, pueden nacer más durante el otoño, tanto del hemisferio austral como el hemisferio boreal, pueden nacer más ciclones y son más intensos, más destructivos. ¿Por qué? Porque un ciclón, un huracán, nace. Para que nazca el océano, la superficie del océano tiene que tener una temperatura superior a 26 grados y medio. ¿Qué pasa? Que el océano ahora está 1 grado más caliente también, no solo la atmósfera. Por tanto, esa temperatura se alcanza antes y ahora es mayor. Y se alcanza en una superficie oceánica más grande y dura más meses del año. Por tanto, la posibilidad ahora de que haya huracanes es mucho mayor que hace 4 o 5 décadas. Y además, los huracanes, sabéis que se alimentan de la humedad. Un agua más caliente supone mayor emisión de humedad, eso alimenta a los huracanes, les da fuerzas y por eso los huracanes son más destructivos. Y esto es algo que se constata sin más. O sea, en los últimos años se han ido batiendo los récords de los huracanes. En el 2017 se batieron todos los récords de intensidad, de lluvias provocadas, de velocidad de los vientos. En el 2019 se volvió a batir algún récord y este año también. Ahora hemos tenido esos 2 huracanes que mencionábamos antes, el Helene y el Milton, que han sido tremendos, ¿no? Pero bueno, aquí vosotros y nosotros también en Europa nos enteramos más de los del Atlántico, pero hay huracanes igual de graves o más, o sea, ciclones en el Índico azotando las costas de África Oriental o en el Pacífico azotando todo el sudeste asiático y las costas
de Asia Oriental, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estos son impactos repentinos, ¿eh? Unas lluvias torrenciales, un ciclón, pero hay también los impactos de generación lenta, que son unas sequías que cada vez son también mayores, porque quizá el impacto más importante del cambio climático es que ha cambiado los patrones de las lluvias. Yo no he tenido la suerte de estar en Costa Rica, pero he estado en algún otro país, estuve haciendo un estudio sobre desplazamientos medioambientales en Colombia y una de las cosas que me decían los campesinos, tuve distintas reuniones con asociaciones de campesinos, etcétera. La frase era, ya no llueve como antes. Y eso, desconozco un poco la situación en Costa Rica, lo lamento, pero eso es algo que también sé de estudios que se han hecho en Honduras, en México, en fin, ya no llueve como antes. ¿Qué quiere decir? Que ahora las sequías son más duras, más prolongadas y al mismo tiempo cuando llueve, llueve peor porque las lluvias son más torrenciales, son más destructivas, ¿no? Bueno, pero estas sequías en muchos sitios están provocando desertificación porque por un lado hay zonas en las que llueve menos, pero es que además como la atmósfera está más caliente, atrapa la humedad del suelo, porque una atmósfera más caliente admite más vapor de agua. Y por tanto atrapa la humedad del suelo, con lo cual acentúa los procesos de aridez y desertificación, ¿no? Y al mismo tiempo, un poco lo que os ponía antes, lo que os decía antes, la pérdida de productividad de los cultivos. Ni la temperatura es idónea ya en muchas zonas, ni el agua que cae es la adecuada y los cultivos están perdiendo productividad. A esto hay que sumarle la subida del nivel del mar, que es un impacto que todavía ya está haciendo daño en algunas partes del planeta, pero acabará haciendo mucho más. La subida del nivel del mar acabará siendo muy destructiva para todas las zonas costeras, para las ciudades costeras, para las zonas de cultivo de los deltas, por ejemplo, que en muchos países son importantes zonas de cultivos. Ya está pasando que está entrando agua marina en los acuíferos subterráneos de agua dulce, la está salinizando. Ya está pasando que los ciclones meten más agua en las zonas de cultivo porque el nivel del mar ya es más alto y además los ciclones son más fuertes. Ya está pasando, pero eso todavía, digamos, no es el impacto más grave, pero acabará siéndolo. O sea, acabará siendo. Bueno, ¿qué pasa con estas cosas? Con todas estas situaciones que se pueden ir dando, que se están dando. ¿Qué desplazamientos humanos provocan? Bueno, pues los impactos repentinos provocan también desplazamientos repentinos. Claro, si hay un huracán que la gente se va de la costa y tal, se provoca un desplazamiento repentino, ¿no? Si hay unas lluvias torrenciales que lo están inundando todo, la gente intenta irse, intenta buscar un sitio más alto donde pasar el momento, ¿no? Pero cuando esto desaparece, cuando las aguas se van y los vientos se calman, la gente tiende a ir a donde vivía, a intentar reconstruir su hábitat. Por tanto, estos fenómenos repentinos suponen muchos desplazamientos en el mundo cada año, una media de unos 25 millones de desplazamientos cada año de personas, que nos lo da, hay un centro que es el Observatorio de los Desplazamientos Internos, el Internal Displacement Monitoring Center, sí, que está en IDMC, que tiene sede en Noruega, que cada año nos da los datos de los desplazamientos que se producen por fenómenos repentinos, por este tipo de fenómenos. ¿Qué pasa? Que estos datos son los mejores que tenemos, pero
tenemos muy pocos datos sobre los impactos de generación lenta, que son eso otro, ¿no? Que decíamos que los cultivos poco a poco pierden productividad y llega un momento que la gente se tiene que ir. Los suelos están ganando aridez y eso acaba siendo un desierto y la gente que vivía ahí se tiene que ir, ¿no? O el mar está subiendo y la zona en la que cultivabas o pescabas o tal también va desapareciendo y también te tienes que ir, ¿no? Estos impactos de generación lenta hace que la gente se vaya y ya no vuelva, porque si te ha desaparecido la zona de cultivo no hay donde volver. Entonces estos desplazamientos no son temporales, no son como los otros. Los de los impactos repentinos son desplazamientos temporales y la gente vuelve cuando intenta reconstruir su hábitat, como decía antes. Pero los impactos de generación lenta no son temporales. Y lo malo es que no tenemos datos de esto. Tenemos datos de los desplazamientos que se producen por impactos repentinos que nos los da el IDMC, y ya digo, el año pasado que fueron 30 millones de personas, pero viene siendo una media de 25 millones cada año, aunque es una media que está aumentando. Pero eso no son migraciones climáticas, porque la gente no se va a otro país, ni siquiera son desplazamientos internos permanentes, porque la gente vuelve. Por tanto, no tenemos buenos datos para ver qué desplazamientos está provocando, qué desplazamientos permanentes, o sea, sean migraciones o desplazamientos permanentes dentro del propio país, está provocando el cambio climático. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y esto es lo que puedo deciros, es que analizando los datos de Naciones Unidas sobre desplazamientos hacia las ciudades o sobre migraciones y tal, mi conclusión fue que por cada persona que emigra a otro país, hay 10 que se trasladan desde las zonas rurales a las ciudades de su propio país. Por tanto, los desplazamientos internos hoy por hoy tienen mucha más importancia que las migraciones, ¿eh? Pero ya hay migraciones, o sea, irse a otro país que tienen que ver con estos impactos, sobre todo con los impactos de generación lenta, ¿no? Y eso lo sabemos por estudios de caso, que se han hecho en distintos lugares, en el Sahel africano, también en Centroamérica, se han hecho algunos estudios de esos desplazamientos que se producían hacia el norte de gente de Honduras, Guatemala, en esos desplazamientos que tanto salieron en los medios de comunicación cuando eran caminatas, o sea, desplazamientos caminando, ¿no? De mucha gente. Entonces, en los años. ¿Perdona? Las caravanas migrantes. Sí, exacto, las caravanas, sí. Sí, sí. Bueno, pues esas caravanas salieron bastante en los medios de comunicación en algún momento y ahí hubo alguna entidad que hizo estudios de cuáles eran los motivos y los motivos climáticos aparecen, ¿no? Pero no tenemos datos buenos sobre eso. Bueno, dicho eso, vamos con otra parte y es, muy bien, sabemos que los humanos estamos provocando el cambio climático, sabemos que esto tiene unos impactos crecientes sobre los cultivos, sobre las ciudades, sobre las costas, inundaciones cada vez más graves, sabemos que esto está provocando desplazamientos humanos. ¿Cómo se está combatiendo? O sea, porque como tú, Carlos, en los últimos emails me insistías en esto, ¿no? ¿Cómo estamos afrontando esta realidad? Bueno, pues vamos a ver a nivel político, ¿no? A nivel político, los gobiernos saben
lo que está pasando. Eso no... y aquí os pongo algunas efemérides, ¿no? En 1979 se produce la primera conferencia del clima, Naciones Unidas. En el 88 es un momento que para Estados Unidos siempre se resalta, que fue cuando James Hansen informó al Congreso de los Estados Unidos sobre el cambio climático y la importancia que tiene y lo peligroso que es. Digamos que fue el momento en el que el cambio climático accedió a la política, ¿no? Bueno, en el 88 se creó el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, que lo creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente junto con la Organización Meteorológica Mundial. El IPCC nos hace un informe que se llama el informe de evaluación cada 6-7 años. El último pues salió entre 2022 y 2023 porque hay varios documentos, el informe se hace en varios documentos y salieron entre 2022 y 2023. Y el IPCC reúne a científicos de todo el mundo, o sea, es la autoridad, digamos, que nos da el estado de la cuestión, ¿no? Pero por lo que se refiere a los gobiernos, lo importante es que en el 92 se hizo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Brasil. Y en esta convención, que prácticamente todos los países del mundo, salvo 2 o 3, son miembros de la convención, pues en esta convención los países se comprometieron a tomar medidas para afrontar, o sea, asumieron que el cambio climático era un problema real, que lo estábamos provocando los humanos y que debíamos tomar medidas para afrontarlo. Y las medidas básicamente son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, esto no hemos de perderlo nunca de vista, que combatir el cambio climático es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, esta convención tiene sus COP anuales, conferencias de las partes que cada año se reúnen. No ha sido cada año, pero este año vamos a celebrar la 29 COP de la convención, que se va a celebrar en Bakú, en Azerbaiyán. Ahora, el mes que viene, justo dentro de un mes, es a mediados de noviembre. Bueno, es decir, los gobiernos adoptaron compromisos. Después hubo el protocolo de Kioto del 97, pero el más importante de estas COPs fue la de París de 2015, en la que hubo un nuevo acuerdo, un nuevo tratado internacional. Y ahí es donde los gobiernos se comprometieron a tomar medidas para que el calentamiento durante todo el siglo no subiera de 1,5 a 2, que se mantuviera en esa franja de 1,5 a 2 grados centígrados, que no superáramos los 2 grados centígrados de calentamiento. Bueno, la cuestión es qué ha pasado con las emisiones de gases de efecto invernadero desde el 92 hasta aquí. Pues ahí os pongo una gráfica. La gráfica acaba en el 2019, pero ahora os daré los datos posteriores. Y ahí veis que no han hecho otra cosa más que crecer. Los gases de efecto invernadero no han hecho otra cosa más que crecer, salvo un momento, la crisis de 2008, ahí se ve un piquito que baja en el 2008, y luego si la gráfica siguiera hasta el 2023, que son los últimos datos que tenemos, pues veríamos también una bajada en el 2020 por la pandemia, pero luego seguiría subiendo. Es decir, no han hecho otra cosa básicamente más que crecer. Ahí veis que esa franja amarilla inferior es la que nos muestra el CO2 por consumo de combustibles fósiles. Luego hay el metano, luego hay el CO2 y el metano y otros gases que se deben a la agricultura y la ganadería industrial, que también hablaré. Bueno, digo que no han hecho otra cosa más que decir, además aquí os doy unos datos, ¿no? Desde el inicio de la industrialización, finales del siglo XVIII, exacto, finales del XVIII empieza la industrialización,
desde finales del siglo XVIII hasta 1970, por este tipo de actividades habíamos emitido 1000 gigatoneladas de CO2. Entre 1970 y 2010 emitimos otras 1000 más. En 2010 la media estaba siendo de 37 gigatoneladas al año. En 2019 ya era de 56. Es decir, no hacemos otra cosa más que aumentar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Los gobiernos no están cumpliendo sus compromisos. Y ahora os menciono compromisos más recientes, porque como aquí os digo, hay un punto de inflexión en el 2019. El 2019 es el de las grandes movilizaciones por el clima que se protagonizaron sobre todo por estudiantes, gente joven. En 2018 es cuando Greta Thunberg había empezado a hacer su campaña personal, que luego se fue extendiendo. En 2019 hay grandes movilizaciones, las recordaréis. Bueno, y hay una repercusión, y eso tiene una repercusión política. Entre el 2019 y el 2020 los gobiernos se comprometen a hacer nuevos compromisos climáticos, ¿no? Y bueno, quizá el primero es el Reino Unido. La Unión Europea en 2020 firma el Pacto Verde Europeo. Después plantea los fondos Next Generation para invertir en todo lo que es economía verde, etc. Y plantean un objetivo, eso es un objetivo del 2020, que en el 2030 las emisiones del 2010 se hubieran reducido a la mitad, las que había en el 2010. No, perdón, se hubieran reducido ellos plantean un 55%, pero mirando las que había en el 2020, más o menos era reducirlas a la mitad. En Estados Unidos es cuando Biden entra en la presidencia de Estados Unidos, plantea medidas, todo un conjunto de medidas que después no ha cumplido, pero como prohibición de prospecciones petrolíferas en tierras federales, y toda una inversión grande de dinero en medidas así. Incluso China se plantea... Hay como dos grandes propuestas, ¿no? El cero neto en el 2050, es decir, que en 2050 todas nuestras emisiones estén compensadas, que no añadamos más carbono a la atmósfera. Esa es una de las grandes medidas que muchos gobiernos adoptan. Y un planteamiento más a corto plazo, el 2030, que no todos, pero muchos gobiernos también han planteado una reducción a la mitad, ¿no? Pero de todo ello lo más importante es eso, reducir las emisiones a la mitad en el 2030. Esa era lo que en el 2020... Bueno, estamos en el 2024, ¿verdad? Bueno, y aquí os pongo otra cosa también, de pasada, no me entretendré mucho, que es que no solo los gobiernos, sino las corporaciones, las grandes empresas, las grandes multinacionales, una tras otra nos han ido diciendo que se comprometían, incluso las petroleras, las gasistas, las automovilísticas, las de aviación, las que más emiten. Una tras otra nos han ido diciendo que a través de distintos, aquí os pongo momentos, 2004 se crea el Climate Group, en el 2014 Women Business, el Science Based Target, Global Optimism, Business Ambition. Bueno, son compromisos de conjuntos de empresas que se asocian, se cogen un nombre de estos y dicen estamos comprometidos con el cero neto, etc. Todo tipo de empresas. Pero estos no plantean nunca objetivos para el 2030. Siempre se van al 2050. Siempre el cero neto al 2050. No nos dicen que en el 2050 estarán recogiendo tantas emisiones como hagan. Pero no nos dicen cómo van a llegar hasta allí. Nunca lo dicen.
las empresas. Pero son compromisos que van asumiendo. Bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos años después de tantos compromisos que empezaron a plantearse en el 2020 y en el 2021, pero sobre todo ya desde el 2020? Bueno, en el 2020 bajaron las emisiones, sí. Claro, hubo el parón de la pandemia y eso hizo bajar, ha sido la mayor bajada de emisiones que hemos tenido desde el inicio de la industrialización. Pero en 2021 tuvimos también el mayor incremento de emisiones de la historia. Subieron un 7%. Con lo cual, la bajada del 2020 quedó en nada. En el 2022 subieron, no subieron tanto como en el 2021, pero subieron en un 1%. En el 2023 siguieron subiendo y la NOAA nos dio los datos no hace mucho. Lo podéis consultar. La NOAA es la agencia norteamericana para la atmósfera y el océano. Es una autoridad y hace informes muy buenos. La NOAA y la NASA también hace informes muy buenos. Que incluso en tiempos de Trump se los quiso impedir que salieran, en fin, incluso se filtraron a la prensa para evitar la censura de Trump cuando era presidente. Bueno, son grandes organismos de Estados Unidos, pero hay que reconocer que hacen muy buenos informes sobre estos temas. Bueno, pues hizo el informe de emisiones y dijo que en 2023 habían seguido creciendo y que no había ninguna señal de que fuesen a tener desaceleración, lo cual quiere decir que en el 2024 siguen subiendo. Es decir, entre el 2020 y el 2030 teníamos que reducir las emisiones a la mitad y en el 2024 las seguimos aumentando. Es obvio que estos compromisos de los gobiernos en el 2030 quedarán incumplidos. Es más, Naciones Unidas para la COP del año pasado hizo un informe, el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, siempre hace informes sobre esto cuando se acerca la COP. Ahora supongo que saldrá en estos días el informe de este año. Y dijo que analizando todos los compromisos de los gobiernos y todas las medidas que se estaban tomando, que en el 2030 estaríamos emitiendo un 10% más que en el 2010. Nada que ver con haber reducido las emisiones a la mitad. Y un 10% más que en el 2010 era estar emitiendo más o menos lo mismo que en el 2021. Es decir, de ninguna manera no hay ninguna perspectiva de que los gobiernos vayan a cumplir su compromiso. ¿A qué se debe este fracaso que están teniendo las políticas climáticas? Bueno, básicamente se debe a que no atacan las causas fundamentales. ¿Qué hacen los gobiernos? Invertir en energías renovables, invertir en coche eléctrico, cosas así, pero en ningún momento atacan los planes de consumo. En ningún momento se plantean reducciones de la producción, ni de coches, ni de nada que se le parezca. Tampoco reducciones en lo que se refiere a prospecciones petrolíferas, a extracción de petróleo y gas, etcétera. Aquí os pongo que Estados Unidos, después de haber prometido que no haría más perforaciones petrolíferas en terrenos federales, etcétera, volvió a hacerlas. En el 2022 no solo volvió, sino que tuvo el mayor incremento de los últimos años. La Unión Europea volvió al gas, no solo al gas, sino al carbón, que es el mayor emisión, que la Unión Europea había dicho que se había comprometido a eliminar el carbón, pues después de la pandemia volvió al carbón. El Reino Unido a hacer más perforaciones en el Mar del Norte, etcétera. Es decir, la lucha por tener más petróleo, más gas y más carbón, por disponer de la energía, no se ha frenado. Y es que hay una cosa
que es importante señalar, aunque aquí no está en la diapositiva, y es que de toda la energía que consumimos a nivel mundial, el 82% nos la aportan los combustibles fósiles, ¿vale? Luego hay, creo que es un 6% la hidroeléctrica, en torno a un 5% las centrales nucleares, y luego hay un 8% de las energías renovables que la Agencia Internacional de la Energía lo que llama energías renovables, pero ahí incluye los biocombustibles. Si solo incluyéramos la solar y la eólica, a nivel mundial, según el último dato de la Agencia Internacional de la Energía, a nivel mundial solo nos aportan el 2,5% de la energía. Y es un porcentaje que no crece. Porque aunque crecen mucho las energías renovables, es verdad que cada año hay más inversiones en energías renovables, hay más placas solares, más molinos aerogeneradores. Crecen mucho las energías renovables, pero crecen también los combustibles fósiles. Y claro, dados esos porcentajes, cuando el 80% de la energía la aportan los combustibles fósiles, con que los combustibles fósiles solo crezcan un 0,6%, en el cómputo final de la energía, es más que un crecimiento de un 20% de las renovables. Es decir, aunque crezcan mucho las energías renovables, si siguen creciendo los combustibles fósiles, ese porcentaje final no cambia, ¿no? Claro, si no atacamos el consumo de combustibles fósiles, no estamos combatiendo el cambio climático. ¿Y qué pasa en las COP anuales de los gobiernos? Pues que hasta el año pasado el petróleo no se había mencionado y hasta el 2021 no se había mencionado ningún combustible. En el 2021 se mencionó por primera vez el carbón y en el 2023 se mencionó por primera vez el conjunto de los combustibles fósiles y se dijo en la declaración final de la COP, en un párrafo de 3 líneas, que había que ir a una reducción progresiva, tal, una cosa muy suave, muy... Es decir, llevamos 30 años haciendo conferencias climáticas, cumbres climáticas, y no se mencionaba el problema, o sea, no se mencionaba la causa principal, que es el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Ya digo que otra causa muy importante es la agricultura y la ganadería industrial, que tampoco se menciona, ¿eh? Y luego las empresas, cuando nos hablan del cero neto, los compromisos, eso por lo que se refiere a los compromisos de los gobiernos, por lo que se refiere a los compromisos que están asumiendo las multinacionales, son básicamente greenwashing, ¿eh? Son básicamente lavado verde, papel mojado, que decimos, no sé qué expresiones utilizaréis en Centroamérica. Por ejemplo, hablan del cero neto y dicen que recogerán de la atmósfera tanto CO2 como estén emitiendo. ¿Pero cómo? Si no hay tecnología para recoger de la atmósfera el CO2. La tecnología que hay sí que se recoge, no de la atmósfera, de las centrales, de las chimeneas, se recoge CO2. Hay empresas que recogen CO2. Pero las cantidades que recogen, la Agencia Internacional de la Energía en el último informe nos dio el dato, lo podéis consultar, y viene a ser el 0,1% del que emitimos. Y es el mismo porcentaje que hace 10 años. Se recogía el 0,1% del CO2 que se emitía y es el que seguimos recogiendo. Aún en el caso hipotético de que esto se multiplicara por 10, cosa que no es nada fácil, porque la recogida de CO2 de la atmósfera es carísima, aunque se multiplicara por 10, estaríamos recogiendo el 1% del que emitimos. Por tanto, pensar que esto nos va a resolver algo es engañar. O sea, no... y bueno, y luego está el mercado de emisiones, que es en fin, otra cosa para entretenernos diciendo que se hace algo cuando en realidad no se hace nada. El mercado de emisiones ya sabéis que funciona, que es cuando a una empresa le han limitado que no puede
emitir más de determinada cantidad, va al mercado y compra derechos de emisión. Y se los compra a otras empresas que les han limitado también, pero les sobran derechos de emisión porque no están emitiendo tanto, ¿no? Entonces, en este mercado de emisiones se supone que tendría que servir para que todos se esfuercen en emitir menos, pero en la práctica no está pasando. En Europa funciona un mercado de emisiones desde el 2005 y no está sirviendo para gran cosa. También nos plantean que van a recoger CO2 de la atmósfera plantando árboles. Bueno, son ideas muy... Obviamente árboles hay que plantar, sí, pero sobre todo hay que conservar los bosques. O sea, hay que dejar de cortar. Eso sobre todo, porque los árboles reales que están en los bosques son los que recogen CO2 de la atmósfera, no los árboles que plantamos. Los árboles que plantamos tardan mucho en empezar a recoger CO2 de la atmósfera. Es decir, no hay ninguna actividad de las que están generando emisiones que se esté reduciendo. Os he mencionado los combustibles fósiles. Bueno, la agricultura industrial pasa lo mismo, el transporte mundial está aumentando, el consumo de todo tipo de productos electrónicos, ropa de temporada, etcétera, todo está aumentando y de esa manera no hay forma de reducir las emisiones por mucha energía renovable que se cree, por muchas placas solares que se pongan, por muchos aerogeneradores que se pongan. ¿Por qué? Porque si aumenta la economía, si hay crecimiento económico, si aumenta el consumo, se necesita toda la energía, toda la que aportan las energías renovables y la que aportan los combustibles fósiles. Y ahí voy ya a lo que bueno, me quedan estas dos diapositivas, voy a intentar ser más rápido, que veo que me estoy comiendo el tiempo que me habíais dado. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer es básicamente reducir el gasto de energía. Si reducimos el gasto de energía, entonces podemos empezar a reducir el consumo de combustibles fósiles y podemos empezar a conseguir que con las energías renovables cada vez tengamos más parte de la energía que estamos gastando. Eso solo lo conseguiremos si reducimos drásticamente el gasto de energía. Y para reducir el gasto de energía hay que transformar de arriba abajo el sistema productivo. Bueno, transformar el sistema productivo, claro, es algo de mucho calado. Es algo que no está en los órdenes del día de los gobiernos, no está en los planes de los gobiernos. Transformar el sistema productivo es dejar de producir ciertas cosas y centrarnos en otras. Dejar de producir todo lo que es destructivo, como las armas, por ejemplo. Cada vez producimos más armas en todos los países. Dejar de producir todo lo que tiene que ver con el consumo suntuario, con el consumo de los ricos. Tened en cuenta, este es un dato que dio Oxfam el año pasado, y aquí os lo pongo, el 1% más rico de la población mundial produce tantas emisiones como las 2/3 partes más pobres de la humanidad. O sea, el 1% más rico produce tantas emisiones como 5.000 millones o más de 5.000 millones de personas en la humanidad, ¿no? Por tanto, es el consumo de los ricos, es en el consumo de los ricos donde está el grueso de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es lo que hay que atacar, ese consumo hay que atacar. Y nos tendríamos que centrar en producir cosas para satisfacer las necesidades de la población, porque al mismo tiempo que estamos cada vez produciendo y consumiendo más cosas en el mundo, también hay cada vez más población que no tiene satisfechas sus necesidades más básicas. Y por tanto, este cambio del sistema productivo tendría que ir dirigido a eso. Y así sí que estaríamos no solo haciendo justicia, sino también combatiendo el cambio climático. Y por lo que se refiere al sistema agrícola y ganadero, que lo he ido mencionando y que he dicho que son responsables del 23% de las emisiones, bueno, pues también ahí hay que actuar contra la agricultura industrial y hay que favorecer la agricultura campesina.
la agricultura a base de policultivos, que es mucho, se puede hacer agricultura regenerativa, que es mejora para los suelos, que necesita menos agua, agricultura que además es más ventajosa para mantener los insectos polinizadores, muy importantes en muchos cultivos, y reducir lo que tanto ha aumentado en las últimas décadas, que es la agricultura industrial, las grandes extensiones de monocultivo, y reducir también la ganadería. Esto implica reducir el consumo de carne, claro. O sea, los humanos tenemos que empezar a comer menos carne. Tened en cuenta una cosa muy importante, y es que 2/3 partes del suelo cultivable en el mundo se dedican al ganado, tanto para pastos como para cereales, producir cereales para la alimentación de ganado. 2/3 partes del suelo. La otra tercera parte se dedica a la alimentación directa de los humanos. O sea, los humanos nos estamos alimentando. Una tercera parte de todo el suelo cultivable es agrícola para alimentarnos, y luego 2/3 partes las dedicamos a alimentar el ganado, del que después también nos alimentamos. Pero claro, si comiéramos menos carne, podríamos dedicar mucha más extensión a la agricultura. Algo muy importante cuando se están perdiendo zonas agrícolas por el cambio climático, es muy importante avanzar en agricultura que nos sirva directamente para la alimentación. Y luego, bueno, pues todo eso tiene que repercutir en un consumo de proximidad, o sea, producir las cosas más cerca, las cosas necesarias, reducir el transporte mundial, reducir las emisiones, etc. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que esto no lo va a hacer el mercado. O sea, el mercado no, las grandes empresas no se van a hacer el araquil, no se van a suicidar las grandes multinacionales. Las grandes multinacionales solo tienen un objetivo, es su cuenta de resultados, los beneficios para sus accionistas. Y harán lo posible para mantenerse, para mantener su producción, para crecer, y por tanto el mercado no nos va a llevar a afrontar la emergencia climática, y la única opción es las políticas públicas. Es que los gobiernos tomen en sus manos la dirección de la economía y a través de políticas públicas hagan todas estas transformaciones necesarias. Y por último, afrontar todo esto desde una perspectiva de justicia climática. ¿Qué quiere decir? Y vuelvo un poco a lo de las migraciones también. Bueno, primero, señalar que los países que menos han contribuido al cambio climático, o sea, que menos responsables son de las emisiones de gases de efecto invernadero, son los que más están sufriendo los impactos del cambio climático, ¿no? Y por tanto hay una obligación de los países ricos, de los países del norte global, que son los que han provocado, somos los que hemos provocado el cambio climático. Hay una obligación de compensar esto y de aportar fondos, lo que se llaman los fondos para la adaptación al cambio climático. Bueno, el tema de los fondos para la adaptación se discute en cada COP anual, y la verdad es que se avanza poco. Se creó hace unos años un fondo verde para el clima, se dijo que a partir del 2020 se estarían aportando 100.000 millones de dólares anuales, no se está cumpliendo. El año pasado se creó otro fondo, el de pérdidas y daños, hace 2 años se creó, el de pérdidas y daños, bueno, pero están muy poco dotados, los países ricos se resisten a aportar grandes cantidades de dinero, y por tanto ahí no se está cumpliendo lo que sería una obligación de compensar desde los países ricos a los países del sur global los impactos del cambio climático, ¿no? También, claro, aquí podríamos decir, quizá lo más importante es dejar de expoliar el sur, ¿no? Porque ahí están todas las grandes empresas de minería, de combustibles fósiles, de agroindustriales,
que están instaladas por toda África o América Latina o en muchos países y están llevándose la riqueza, ¿no? Claro, esta es una parte en la que no he entrado, pero si pensamos en justicia climática y en justicia global, obviamente sería una parte en la que tendríamos que entrar. Y luego el tema de las migraciones, que os decía que acabaríamos, volvería sobre él para acabar. Las migraciones, estas migraciones que decimos, que decía antes, que se producen por estos fenómenos de generación lenta principalmente, que son como migraciones silenciosas, que están en parte motivadas. Las migraciones siempre son multicausales, ¿eh? No se puede hablar, las migraciones son climáticas, no. Los impactos climáticos tienen un peso en el motivo por el cual, los motivos por los cuales la gente migra, pero hay otros muchos factores. Pero bueno, estas migraciones, cuando están más motivadas por los impactos climáticos, son una forma de adaptación al cambio climático también, porque hay países de los que la gente se tiene que ir, porque van desapareciendo, como os decía, los cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, una forma de tratar todo esto desde una perspectiva de justicia global sería ser mucho más respetuosos con los derechos de las personas migrantes, tratar el tema de las migraciones desde una perspectiva de derechos humanos, hacer una buena gestión internacional de las migraciones, que son cosas que lamentablemente no se están haciendo, sino que vamos en dirección contraria, sobre todo en Europa. La Unión Europea, bueno, en Estados Unidos también tremendo cómo se tratan las migraciones que vienen del sur, pero la Unión Europea, que yo lo conozco más, os puedo decir que vamos cada vez a peor. O sea, cada vez los gobiernos y la propia Unión Europea tienen políticas más restrictivas, más represivas. Ahora ya se están creando centros de internamiento en países terceros, mandamos a los migrantes a países terceros, a prisiones. Bueno, es lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo desde una perspectiva de justicia global, ¿no? El cambio climático lo hemos provocado principalmente desde el norte global. Eso está haciendo que la gente tenga que huir de sus países y debería haber políticas de gestión basada en los derechos humanos de estos procesos migratorios, ¿no? Y luego una última cosa, que es que cuando las personas huyen del cambio climático, están huyendo de una causa política, no de una causa natural. Eso, ¿la causa política cuál es? Pues que los gobiernos del norte global han incumplido los tratados internacionales que han firmado. Lo hemos dicho antes. Desde 1992, los gobiernos están incumpliendo los tratados internacionales. Y por tanto, las personas que huyen por los impactos climáticos de sus países hay que considerarlas víctimas de la acción de estos gobiernos. Y en tanto que víctimas son merecedoras de protección internacional. De acuerdo con los parámetros con los que utilizamos desde que existe la Convención de Ginebra sobre Refugiados, las víctimas de acciones políticas son merecedoras de protección internacional. Por tanto, deberíamos considerarlo de esta manera. Tengo que deciros que estamos muy lejos de eso. O sea, si las categorías, los motivos por los cuales se acepta que se le concede a una persona la condición de refugiada cada vez son más restrictivos, va a ser muy difícil que los gobiernos acepten incluir una nueva categoría, una nueva condición para ampliar el concepto de persona refugiada, ¿no? Es muy difícil, pero yo me gusta insistir en que el cambio climático es una causa política y que las personas que huyen son víctimas. Las personas que huyen de los impactos climáticos son víctimas y por tanto son merecedoras de protección internacional. Bueno, lo dejo aquí y ahora ya pasamos al debate. Muchísimas gracias,
Miguel, Bueno, dejo de compartir, ¿vale? sí, A muy ver si interesante, puedo, muy estimulante la, a ver si me aclaro aquí. Vale. la presentación. Hay tanto que se puede decir. Podríamos recoger algunas inquietudes, preguntas, comentarios y luego volvemos a usted para escucharle nuevamente. Eh, Estaba pensando que es una ventaja tener formación en biología y antropología porque habla de desde las dos colas del fenómeno y eso siempre es eh, muy estimulante. Me parece que eso hay que resaltarlo mucho. En este doctorado, más que suscribir una perspectiva disciplinaria, hemos insistido mucho en en centrarnos en preguntas y no tanto en enfoques, y eso creo que nos abre mucho la posibilidad de dar interrogantes relevantes. De manera que, primero que todo, reiterarle las gracias y ahora entonces podemos recoger algunas inquietudes, empezando por María José y Anthony. Bueno, bueno, para nosotros muy buenos días. Agradecerle mucho su presentación y bueno, con la lectura también me parece que es como muy estimulante porque efectivamente recoge mucho del análisis político y económico, pero también datos científicos que corresponden más como a la parte de las ciencias básicas, digamos que dicen. Entonces se complementa de manera muy interesante. Yo más que una pregunta quería hacer como un comentario que me parece que complementa a lo que nos ha planteado. Yo desde hace algún tiempo he venido trabajando acerca o desde la mirada de la gestión del riesgo y desde el análisis de los desastres y tal. Y hay varias personas autoras que señalan que justamente la discusión alrededor del cambio climático lo que ha hecho ha sido como devolvernos 30 años en la discusión alrededor de los desastres, cuando la preocupación sobre los desastres estaba colocada en el terremoto, la inundación, el deslizamiento, como si ese fuera el problema en sí mismo, ¿verdad? Y no que las razones económicas, el modelo de desarrollo, etcétera, que produjo ese deslizamiento o que produjo que hubiese personas viviendo al pie del deslizamiento o viviendo encima de la falla tectónica, ¿verdad? Este tipo de cosas que al final son las que generan las condiciones de riesgo. Entonces, frente al cambio climático, nos vemos un poco frente a esa situación de hace 30, 40 años que considerábamos superada, ¿verdad? Porque habíamos dejado de ver la amenaza para ver el riesgo construido, ¿verdad? En términos sociales, y el cambio climático ahora se nos convierte en el problema en sí mismo, ¿verdad? Y dejamos de nuevo de lado las causas estructurales que nos llevan a esto que usted ha señalado, ¿verdad? El aumento de las emisiones y tal, pero también esta dimensión donde la gente pierde pierde el acceso a sus medios de vida, tiene que emigrar o empobrecerse cada vez más, ¿verdad? En términos ya de comprometer la subsistencia misma. Entonces, esta mirada donde nos podamos hacer preguntas, como decía usted, el modelo productivo, pero además del modelo productivo yo sumaría qué es lo que estamos entendiendo por desarrollo en sí mismo, ¿verdad? Porque si no le hacemos preguntas al desarrollo, vamos a seguir buscando sustituir fuentes de energía, porque siempre vamos a necesitar energía para seguir produciendo lo que estamos produciendo y para seguir en la misma lógica, sí, desde una mirada de acumulación de capital y no pensar en una producción, por ejemplo, donde, y aquí hay como distintos autores que han pensado en la satisfacción de necesidades básicas, ¿verdad? Y cómo entonces, en lugar de crecer, más bien decrecemos en términos económicos, porque sería la única manera de poder pensar en compatibilizar la producción con el ambiente. Entonces, esto quería sumarlo, ¿verdad? A la reflexión que ya usted nos ha propuesto,
porque a mí me parece que si no esto se nos puede terminar convirtiendo en una cosa bien tramposa, sobre todo para el sur global, ¿verdad? Porque la transición energética la estamos pagando nosotros, ¿verdad? El litio lo están sacando de los países de América del Sur, en América Central entonces nos están represando los ríos, tenemos las granjas de energía solar, ¿verdad? Porque al final la energía renovable no nos sirve de nada si se nos convierte en una nueva forma de extractivismo, ¿verdad? Y simplemente sustituyendo el petróleo por granjas solares que nos están deforestando, que nos están dejando sin tierra, que nos están comprometiendo nuestros medios el acceso a nuestros medios de vida. Entonces, estos elementos me parece que complementan para poder problematizar y complejizar la reflexión y pensar en soluciones o en propuestas, digamos, más estructurales también. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Anthony. Sí, ya María José introdujo un poco lo que quería comentar yo sobre la transición de los autos de combustión interna a los autos eléctricos, que se vende como la gran panacea para el tema del cambio climático, pero esto implica en la producción de las baterías los minerales que se requieren, como son el litio, el cobalto, el níquel, ¿verdad? Y en este caso el litio que los aporta principalmente el triángulo suramericano. Chile, Argentina, Bolivia, y ese proceso extractivo, ¿verdad? No se hace con energías renovables. Entonces, entre más consumo de esta parte eléctrica, de esas baterías, perdón, hay una gran industria que no es renovable, que es sumamente contaminante, que es extractivista, que se hace en condiciones altamente precarizadas para el sur global, ¿verdad? Entonces, esta economía verde, ¿verdad? El capitalismo la seguimos aportando el sur global, es decir, hay una gran huella ecológica que la aporta nuestro territorio y ahí es un gran problema, ¿no? Para señalar un dato, por primera vez en el caso costarricense, en Costa Rica existen 11 agencias de autos que venden 28 autos eléctricos y por primera vez en la historia BYD vendió más carros que Hyundai y que Toyota, ¿verdad? Y la solución que se vende desde el capitalismo es que usted tenga su auto eléctrico, ¿verdad? Pero no se piensa en transporte colectivo, no se piensa en mejorar las condiciones por las cuales hacemos transporte a nivel general y se piensa en individuos que pueden tener un auto eléctrico desde su casa. Cuando las condiciones para la producción de las baterías y la darle, a ver, el nombre correcto sería, cuando se cargan estas baterías, la matriz energética no es 100% renovable tampoco, ¿verdad? Entonces, autos eléctricos, transporte eléctrico no se carga con energía 100% renovable. Entonces, esta panacea de que nos venden, de que la flota, cambiar la flota eléctrica, de combustión interna a autos eléctricos, es como esta gran paradoja del capitalismo para seguir produciendo a costas o a expensas de el sur global y los que se benefician son un sector muy reducido. Incluso políticas públicas que benefician a un gran sector económico con incentivos fiscales, ¿verdad? Por todo el tema de descarbonización neutral, pero detrás de eso sigue este tema. Igual, otras soluciones como es el tema de ciertos tipos de consumo muy suntuario, muy refinado, en el cual es un consumo exclusivo porque no se podría extender, como sería, por ejemplo, un tema de una dieta vegana, etcétera, etcétera, por el consumo de kilocalorías, la cantidad, la relación que existe con espacios cultivables, entre otros. Es decir, la economía verde se nos vende como una alternativa para esto, pero si uno es crítico sobre eso, finalmente lo sigue pagando y va a seguir siendo para un gran sector de la población en condiciones precarias y demás. Entonces, ese es el comentario. Muchas gracias, María Andrea y Josué, y quizá volvemos a Miguel para hacer una ronda de reflexión o de comentarios a los comentarios. Bueno, muchas gracias. Me sumo
el agradecimiento de la riqueza de las reflexiones que nos trae la presentación y el texto. Y bueno, ahí escuché algo que mencionó Anthony de las políticas públicas, pero a mí particularmente me interesaría saber alrededor de esto, como usted lo señaló con toda claridad y contundencia, el mercado no va a hacer los cambios necesarios, ¿verdad? Y sería a partir de políticas públicas. Sin embargo, de lo que conozco en Centroamérica, más en Costa Rica conozco, pero digamos en Centroamérica hasta ahora, no hay ninguna política pública al momento que apoye este tipo de transformaciones. Más bien, a partir de los tratados de libre comercio en la región, ha empeorado para apoyar a las grandes compañías de monocultivos, de ganadería industrial, todo lo que usted ya mencionó. Entonces, quería preguntarle si hay algún ejemplo o ejemplos concretos en el mundo que usted conozca sobre políticas públicas que realmente hayan aportado a esta contracultura del consumo, de los monocultivos, etcétera, ¿verdad? Y haya apoyado la agricultura campesina y todo lo que deberíamos estar haciendo a nivel mundial para disminuir pues estas consecuencias de los malos manejos que han complejizado el cambio climático. Entonces, si usted pudiera dar algún ejemplo de una política, de un reglamento en algún país del mundo, le agradecería muchísimo. Muchas gracias. Josué. Hola, buenos días, doctor Pajares. Muchas gracias por todo lo que nos comparte. A mí me parece valioso que, además de la parte técnica, no podamos entender esta dimensión social, porque los verdaderamente afectados no entienden de cuántos grados, sino que están migrando por eso. Yo quería comentar que hace un tiempo tuve la oportunidad de estar como, o ser de alguna forma representante o delegado, mejor dicho, para la Mesa de Cambio Climático acá en Honduras, y me parecía interesante cómo la cooperación, ¿no? Que muchas veces vemos que tienen algunos papeles que cumplir y nos presionaba para que firmáramos esto de los carbonos azules y que firmáramos estas transiciones de no uso de carbón. Y yo les decía, pero nosotros ni siquiera estamos industrializados, o sea, déjennos siquiera llegar a eso para poder generar algo de desarrollo que ustedes ya tienen y quieren que transitemos de un solo a una cosa que ni siquiera entendemos, pues. Y entonces yo les decía, díganme cuánto es lo que nosotros contaminamos. Y me hablaban como de un 0.04, no sé qué. Y yo les decía, Dios mío, pero ¿y por qué quieren que Honduras se suscriba a este tipo de acuerdos? Y de hecho, pues se tiene que hacer, ¿no? Porque existe esta presión y se hace todo el show que les gusta hacer a ellos, de que se firman, pero yo siempre les ponía en crítica eso, o sea, necesitamos bien intentar contaminar algo para poder generar este tal desarrollo, porque ya hemos visto que lo que tenemos es subsistencia a través de remesas y de deudas, etcétera. Entonces, creo que también es ponerle el ojo a cómo, como dijo María José, pues nos quieren hacer estas transiciones, nos quieren vender autos eléctricos, nos obligaron a firmar, y digo obligaron porque tienen sus formas sutiles de presionar a firmar por unas como ciclovías eléctricas, no sé qué, para bicicletas, cuando tenemos una ciudad con capacidad para 230,000 vehículos que circulan 800,000. ¿Dónde van a circular bicicletas eléctricas? Entonces, a veces también en estos daños que provocan, nos quieren venir con una serie de proyectos que obviamente no van acorde a la realidad. Cuando nos quieren venir a hablar de reciclaje, cuando sabemos que nosotros hasta para las bolsas de basura usamos las bolsas de los supermercados, entonces, bueno, eso también como para tener en contexto en estos debates. Y muchas gracias por las explicaciones. Muchas gracias. Miguel, quisiera retomar algunas de las inquietudes. Sí. Primero decir que plenamente de acuerdo con todo lo que habéis comentado, que creo que ha enriquecido el debate en el que estábamos, porque ha sido realmente
bastante complementario con lo que yo había planteado y decir que sí, que este tema de la transición energética, tal y como se está planteando, es una nueva expresión de la injusticia, de la dominación que desde el norte global, con la que se hacen las cosas desde el norte global, ¿no? Hace un par de años, no, en el 2021 me parece que fue, la Agencia Internacional de la Energía emitió un informe sobre los minerales que se necesitan para hacer la transición energética de manera que en el 2050 estemos en el cero neto de emisiones, ¿no? Esa fórmula mágica del cero neto del 2050 que os decía antes, ¿no? Bueno, pues la Agencia Internacional de la Energía dijo que había que multiplicar la producción de litio por 42, la producción de cobalto por 25, la de níquel por algo parecido, la de cobre, por supuesto, la de plata. Es decir, había que expandir de manera brutal la minería en todo el mundo. Entonces, ¿dónde está quiénes son los países que sufren la minería? Lo habéis dicho muy bien, ¿no? No es que no hubiera minas en el norte global. Hay minas, por ejemplo, de tierras raras en Estados Unidos que nos están explotando. Y hay minas en Europa de elementos necesarios para esta transición energética, de minerales necesarios, y nos están explotando. ¿Por qué? Porque la minería es terriblemente contaminante. Ya sabéis que hoy básicamente más o menos el 80% de la minería es a cielo abierto. Y eso quiere decir remover grandes cantidades de tierras para de ahí extraer los minerales por un proceso que se llama lixiviación, que es lavado con productos químicos, ¿no? Eso contamina enormemente, requiere mucha agua, se queda mucha agua del territorio, las grandes extensiones mineras están consumiéndose el agua de los territorios en los que están. Y luego además la están contaminando porque esos productos químicos con los cuales han lavado las tierras para de ahí separar el mineral, vuelven a los acuíferos y los contaminan. Es decir, la acción minera en la cual se basa la transición energética, porque si no tenemos tierras raras, no tenemos aerogeneradores, si no tenemos litio, no tenemos coches eléctricos, si no tenemos plata y otros metales, no tenemos placas solares. Por tanto, la transición energética que se pretende en el norte global, sobre todo, es verdad, el planteamiento se hace